Buenos días. Vamos a avanzar, cambiar de texto. Pasamos al siguiente tema después de Mio Cid, que es el libro de los ejemplos del conde Lucanor y Patronio, del autor don Juan Manuel. Nuestro programa de la materia está dividido por géneros, es decir, vamos de lo que es narración, después poesía y después teatro. Lo que no quiere decir que se pueda modificar según los tipos de textos más sencillos, vamos a dar los primeros, o por lo menos los que sean sencillos de darlos en la virtualidad, porque quizás poesía es más fácil de trabajar, pero es mucho más difícil de trabajarlo si no estamos en el aula. Y teatro también tiene un lenguaje un poco más complejo, así que por lo pronto vamos a saltar había un texto en el medio que es Berceo. Ese lo vamos a dejar para dar con poesía, yo después les voy a explicar por qué. Si bien cuenta una historia, sigue estando en verso y es un solo poema, así que lo dejamos para después. Vamos directamente a don Juan Manuel. Este video lo pueden ver antes o después de leer los cuentos. Es indistinto porque si ya los leyeron los cuentos se darán cuenta de que es muy sencillo de entender. Por lo tanto, esto completa la parte teórica, el contexto del autor y sobre todo por qué va a ser importante este autor como nexo entre dos obras mucho más pesadas, por así decirlo, mucho más contundentes que estamos leyendo, que es de Mio Cid a la próxima que va a ser Lazarillo de Tormes. En el medio tenemos a este autor. Don Juan Manuel tiene en el libro del conde Lucanor y Patronio 40 ejemplos, no leemos los 40, por eso lo usamos para hacer de nexo del pensamiento de la época del Cid a la época del Lazarillo de Tormes. Recordamos un poquito. En el Cid nosotros estábamos situados en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar en el siglo XI, la aparición del poema en el siglo XII y ya la forma definitiva principios del siglo XIV, 1300. Es decir que el Cid vive y su poema se transmite en una época de la plena Edad Media. La Edad Media era absolutamente teocéntrica. Es un momento donde la fe es el centro de la historia. De la Edad Media, históricamente, vamos a pasar a lo que es el Renacimiento en el siglo XV, es decir, a partir del 1400. Entre la Edad Media y el Renacimiento, que es completamente antropocéntrico, está el siglo XIV, que es parte de, históricamente, de la Edad Media, pero donde ya está decayendo el pensamiento medieval. Es decir, es una época de transición entre lo que se creía en la Edad Media y lo que va a aparecer en el Renacimiento. Y en esta época, siglo XIV, va a aparecer don Juan Manuel. El libro de don Juan Manuel, el libro de los ejemplos del conde Lucanor y Patronio, aparece en 1334, pleno siglo XIV. Es decir, que su pensamiento es una transición entre el pensamiento de la Edad Media y el pensamiento del Renacimiento. Pero no es ni el uno ni el otro de forma absoluta, y eso es importante entenderlo. A ver, en el siglo XIV existían dos cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Cosmovisión viene del griego, es cosmo, universo, visión, mirar. Es decir, es una manera de ver el mundo. En la Edad Media, la cosmovisión era completamente teocéntrica. ¿Qué significa ser teocéntrico? No significa únicamente que la iglesia es la que tiene el poder y la iglesia es la que administra el Estado. No es solamente una cuestión administrativa. Significa que toda la vida de los hombres, es decir, cada persona en la Edad Media, vive su vida de acuerdo a lo vertical, es decir, al mandato de Dios. Por lo tanto, se decide qué se puede hacer y no se puede hacer según el concepto del pecado. Se decide, como nosotros vemos en la Edad Media, con quién casarse y con quién no, de acuerdo a la religión, no de acuerdo al concepto del amor en la sociedad, estamos hablando de la sociedad, sino que no importa que te enamores siendo cristiano de un moro, de una mora, tenías que casarte con una cristiana. Porque los mandatos de la fe son los mandatos que rigen la vida completa. Rigen el nacimiento, el bautismo,
rigen el matrimonio, rigen el momento de la muerte y dónde uno va a ser enterrado. Toda la vida se basa en obedecer esos mandatos. De hecho, en la Edad Media, el concepto de felicidad es un concepto que dice, la felicidad es en esta vida incompleta. Es decir, el hombre nunca va a ser feliz en la tierra. Siempre se considera que la felicidad va a llegar recién cuando acceda al paraíso. Por lo tanto, tiene que obrar de manera sacrificándose, hacer el bien, usar esta vida para ganar el paraíso, porque solo existe la felicidad allá. Fíjense como yo señalo. Esto es un pensamiento vertical. Quiere decir que todo lo que yo haga está orientado a llegar a la felicidad de Dios. Solo existe la felicidad, el amor, las virtudes en el concepto de Dios, no en la vida terrena. La vida terrena es el pecado, la vida terrena es la tentación, la vida terrenal es el crimen, la vida terrenal es infelicidad. Es la oportunidad para probar que yo puedo llegar al paraíso. Eso es únicamente la vida terrenal. Ese es el pensamiento hasta el siglo XIV, desde la Edad Media. Es decir, era el pensamiento que rodeaba al Cid. ¿Cuál es la diferencia con el Cid? ¿Por qué el Cid trasciende ese pensamiento? Porque es una obra literaria y no una obra teológica. Es decir, puede recoger el juglar las cuestiones humanas, no necesariamente basarse en los conceptos teológicos, porque el juglar no los estudia, observa la sociedad. Pero vemos que el Cid batalla por la fe, el Cid defiende al rey, aunque es un rey injusto porque lo puso Dios. Es decir, que está atravesado por esta idea vertical. Llegado el siglo XIV, va a empezar a gestarse una mirada antropocéntrica. En el siglo XV, que empieza el Renacimiento, ya la sociedad va a ser completamente antropocéntrica. Es decir, ya no va a ser la verticalidad el eje de la vida. Se va a correr casi de manera absoluta. Recién va a terminar de ser absoluto en el iluminismo en el siglo XVIII. Pero este proceso de pasar, de centrarnos de Dios al hombre, se va a dar en el siglo XIV. ¿Qué significa una mirada antropocéntrica como la que vamos a tener en el Renacimiento? Significa que ya el centro no es Dios, sino el hombre. Si el hombre quiere estudiar, quiere poder hacerlo, quiere poder disfrutar de la belleza del mundo, de la vida del mundo, quiere ser feliz en este mundo, no quiere considerar que todo lo que come es pecado. En la Edad Media, el concepto de gula no era, por ejemplo, hoy decimos, bueno, es un exceso. No, comer y disfrutar era considerado pecado, porque solo se consideraba que se era feliz con Dios, por lo tanto, ser feliz sin Dios no estaba bien visto. Entonces, el antropocentrismo va a cambiar eso, va a buscar lo horizontal. Ya no quiero ver que la felicidad va a venir después de que muera. Quiero la felicidad en este entorno que tenemos. Por eso habla de una mirada horizontal. Mirar la naturaleza con aprecio, mirar los bienes con aprecio, mirar la compañía del otro, la vida que podemos tener, que sea una vida de goce, de alegría, de placeres, etc. Entonces, en lo que es renacentista, ya todo va a estar orientado a lo que el hombre quiere. No necesariamente lo que Dios pueda querer del hombre. Ese va a ser el cambio radical de pensamiento. Va a ser centrarse en estudiar al hombre. ¿Quién es el hombre sin la mirada de la teología? Ese pensamiento que va a ser tan absoluto en el siglo XV, tan radical de decir la abundancia, los placeres, el lujo desmedido, todo eso va a ser detonante en el siglo XV. Va a empezar a gestarse, es decir, que no va a ser tan fuerte aún, en el siglo XIV, donde el teocentrismo está decayendo, pero aún no desaparece del todo, y el antropocentrismo está naciendo, pero no es una postura extrema,
todavía. El siglo XIV, transición entre la Edad Media y el Renacimiento, se lo conoce como humanismo. Algunos autores lo incluyen dentro de la Edad Media aún y otros como parte del Renacimiento. Históricamente, si nosotros dividimos que la Edad Media termina en el 1453, bueno, el siglo XIV es antes, es decir, está en la Edad Media, pero ya no es el pensamiento medieval. Es una época de transición entre el teocentrismo y el antropocentrismo. Fíjense que se llama humanismo, no es antropocentrismo. ¿Qué fue lo que detonó el pensamiento humanista? Que es muy importante saberlo porque son humanistas. El humanismo es centrarse en el estudio del hombre, pero hasta ese momento solo se podía estudiar al hombre, en la Edad Media, desde la mirada de la teología. Es decir, el hombre era imagen y semejanza de Dios, el hombre era pecador en la vida terrenal, el hombre podía santificarse en la vida eterna, etc. Lo que surge en el siglo XIV es la pregunta de ¿qué más es el hombre que no sea solamente lo que da la teología? Y aquí viene la idea de, bueno, a ver, ¿cómo estudiamos al hombre si hasta este momento los únicos autorizados a hablar del concepto humano son los teólogos? Hay que irnos antes del surgimiento del cristianismo y buscar qué otros pensadores hablaron del ser humano para que me pueda basar en esa mirada y completar lo que dicen los teólogos. No solo quedarme con la parte teológica, sino que buscar otras ideas que me dé una visión más amplia de lo que es el ser humano. Piensen ustedes que en la Edad Media la medicina estaba prohibida, el cuerpo no se podía tocar porque era pecado. Los médicos de la Edad Media de España eran moros. Eran todos árabes. La primera universidad italiana de medicina la crea la religión musulmana, porque eran cosas en las que no se podía aventurar. Entonces, no puedo estudiar como lo estudian los musulmanes porque sería herejía. Tengo que estudiar alguna cuestión del ser humano sin la mirada de la teología cristiana. ¿Quiénes estaban antes de Cristo? Grecia y Roma. Eran las dos grandes potencias intelectuales, los dos grandes universos en los cuales se gestaron los pensadores acerca de la filosofía, la física, la medicina. Antes del nacimiento de Cristo, Roma tenía excelentes sistemas de salud, en tanto que eran ciudades con arquitecturas bastante higiénicas, tenían baños públicos, tenían sistemas de transporte de agua. Todas esas cosas quedaron un poco relegadas en la Edad Media, de ahí va a venir después la gran peste, que va a terminar de acabar con la Edad Media, en finales del siglo XIV, pero Roma tenía un gran avance en lo que es arquitectura, en lo que es medicina, lo que se podía saber para su época. Grecia ya había evaluado teorías como el heliocentrismo y el geocentrismo, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol o que el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso ya se había debatido en Grecia antes del nacimiento de Cristo. Ya se había conceptualizado la idea del átomo, es decir, de que todo debe estar formado por alguna partícula que no se pueda dividir. No tiene de ninguna manera ni la medicina de Roma, ni la física ni la medicina de Grecia, no tienen el nivel que tienen después en el siglo XX, por supuesto, pero eran pensadores que habían aventurado muchas respuestas, que habían catalogado plantas, que habían estudiado de muchísimos contenidos. Y como todos eran autores paganos, es decir, que no eran cristianos, fueron completamente censurados en la Edad Media. Solo accedían a ellos los teólogos, los monjes. En muchos casos eran los monjes que copiaban las obras y las guardaban en las bibliotecas, copiaban del griego, las traducían al latín, pero de ninguna manera jamás se podían traducir a los idiomas romances. Es decir, no podían ser traducidos al español, al italiano, al francés, en esas lenguas vernáculas que todavía estaban naciendo de su derivado del latín. Solo conocían esos textos los monjes de las abadías.
Por eso en el Cid vemos que el único instruido es el abad y el obispo. Entonces, ese conocimiento no llegaba a los demás. ¿Qué surge la idea del humanismo? Volver a esos textos. Y esos textos son los que se empiezan a traducir, pero no a difundir. Es decir, se toman los textos en latín y en griego y se los traduce. Y comienza entre los monjes y entre las personas de la corte sobre todo, un gusto particular por lo que es la cultura de Grecia y de Roma. Esa cultura estaba prohibida porque esa cultura alababa a Zeus, alababa a Júpiter, Marte, Ares, Minerva, Atenea. Eran otros dioses, no se los podía leer. Pero con el humanismo de traducirlos y de gustar, es decir, me parece interesante lo que dice Aristóteles, me parece interesante lo que dice Cicerón, me parece interesante lo que plantea esta literatura, se empieza a conversar, se empieza a gustar y va a ser tan fuerte el impacto que tenga la lectura de esos textos en griego y en latín por esos especialistas que se van a empezar a difundir a finales del siglo XIV y ahí es donde va a estallar el Renacimiento, que es el renacer de la cultura de Grecia y Roma. ¿Dónde empieza el Renacimiento? En la traducción de los textos del latín y del griego. ¿Y dónde viene el concepto humanista, de traducir obras del latín y del griego? Ese es el concepto del humanista, traductor de obras clásicas. ¿Para qué? Para poder estudiar cómo ellos pensaban, cuáles eran sus principales valores. Y esos valores transmitirlos y reflejarlos en el arte. Por supuesto que la cultura de Grecia y Roma era puramente horizontal. En primera porque no eran cristianos, es antes de Cristo. Y en segundo lugar porque ellos tenían esos grandes valores de la prudencia, la razón, la belleza. Grecia exaltaba mucho el concepto de la belleza y la proporción. La belleza era, por supuesto, un pecado en la Edad Media. No se incitaba completamente a la lujuria, no se podía considerar bueno en ningún sentido. La exhibición del cuerpo, ninguna de esas cosas podía, la exaltación del cuerpo, la exaltación de la razón, el ideal griego del héroe que se destaca solamente por su ingenio, no por la ayuda divina. Esos conceptos no estaban permitidos en la Edad Media y fueron palpándose y empapándose de vuelta a las personas con el humanismo. ¿Cómo sucede esto, por ejemplo, en España? Don Juan Manuel... Perdón, no encontraba este texto. Don Juan Manuel era un conde de la corte española. Él era el sobrino de Alfonso X el Sabio, un rey de España de esta época, del siglo XIV. Alfonso X, ¿por qué se le llama el Sabio? Él va a reunir en su corte a muchísimos especialistas y traductores de las obras clásicas. Los va a contratar, ¿sí? Les va a pagar para que traduzcan obras del latín, del griego y también del árabe. Y de esas traducciones armar distintos compilados. Lo que yo tengo acá es una muy, muy breve selección, porque no se consiguen las obras de Alfonso X el Sabio. Él no fue un escritor de literatura. Él lo que hizo fue reunir muchísimos campos de saberes. Y sus textos estaban en español antiguo. Es decir, se tomó el atrevimiento, por así decirlo, para la época, de contratar personas que tradujeran la medicina de los árabes, las fábulas de los griegos, los mitos de los romanos, la filosofía, la oratoria, y generó compilados de bibliotecas inmensas en castellano antiguo, que era una lengua que no tenía ni gramática, es decir, les dijo, traduzcan del latín a cómo hablamos hoy, en ese momento, siglo XIV. Y con ese lenguaje completamente mezclado que vimos un poco en las jarchas, tenía las bibliotecas sobre juegos,
juego de dados, juegos de mesa, comidas típicas, historia, geografía, todos los saberes posibles que pudieron traducir sus cortesanos en ese momento, él los agrupó en bibliotecas. Y esos saberes son los que tomó, los que leyó siendo niño, don Juan Manuel en su corte. Ese es un claro ejemplo del humanismo. Personas que están traduciendo los saberes. En este caso, por supuesto, no llegaron al pueblo. Era solamente los cortesanos los que podían saber. Pero esos cortesanos son los que van a tener el dinero para un siglo después pagar a los artistas que van a hacer las grandes obras de Renacimiento. Miguel Ángel, Da Vinci, Donatello, Rafael, dentro de los poetas Garcilaso de la Vega en España. ¿Por qué los cortesanos gastarían dinero en ellos? ¿Por qué se convertirían en sus mecenas? Justamente porque venían de cortes en las cuales ya habían observado que ese arte que estaba resurgiendo en esos pequeños traductores del latín y griego era un arte hermoso y lo querían instaurar en la sociedad. Esa conciencia, fíjense cómo no es inmediato un cambio, sino que va tomando un proceso y es muy lento hasta que estalla con los genios que nosotros vemos después. Don Juan Manuel se cría en esta época de humanismo y él observa todos esos textos traducidos y empieza a recopilarlos para sus escritos. ¿Cuál es la importancia de don Juan Manuel? Sus obras, a diferencia de lo que podemos decir quizás con el Cid del juglar, no son obras originales. Si ustedes las leyeron ya, se van a dar cuenta de que algunos son iguales a algunos cuentos infantiles, algunos son iguales a algunas fábulas griegas. Es decir, él no tomó textos, no creó, mejor dicho, ejemplos o cuentos originales. Pero, como yo les mostraba acá, estamos pasando lo que hizo Alfonso X el Sabio. Él fue el primero que agregó estas cuestiones de narración. El poema del mío Cid cuenta una historia, pero la cuenta en verso, porque lo necesitaba el juglar. Pero con don Juan Manuel estamos avanzando hacia escritores que se sientan a escribir y lo pueden escribir en prosa, de corrido. Y esto es fundamental porque es la evolución de la narrativa castellana. Primeramente vemos cómo hay autores que redactan textos sin usar el verso. Y ese es el gran aporte, en primer lugar, a la historia de la narrativa de don Juan Manuel, que él recopila cuentos y los escribe en forma de cuentos, en forma de relatos, en forma de prosa, sin verso ni rima, en su totalidad. Que tenga moralejas es un recurso, no es una cuestión de la obra en general. Y eso va a permitir que se desarrollen después otras obras narrativas, como es El Lazarillo de Tormes y la gran novela española que viene 3 siglos después, El Quijote. Todo empieza con un pequeño germen de un cuentista que lee cuentos y escribe historias sobre cuentos en prosa. ¿Cómo refleja don Juan Manuel este pensamiento de salimos del teocentrismo y nos metemos despacio en el antropocentrismo? En su época, vemos que el siglo XIV transiciona entre dos movimientos, no tiene una de las dos cosmovisiones por encima de la otra. ¿Qué quiere decir esto? En el siglo XIV, la cosmovisión horizontal y la vertical conviven estrechamente. El siglo XIV va a tener una preocupación, que va a ser cómo vivir la vida de tal manera de conseguir alcanzar la vida eterna, el paraíso, pero al mismo tiempo disfrutar, es decir, que este disfrute de la vida terrenal no sea una condenación del alma, sino que sea una forma de alcanzar el paraíso. Y eso es un pensamiento que empieza lo antropocéntrico porque empieza a ver por uno mismo, sin dejar de lado a los demás, ayudando a los otros, pero al mismo tiempo disfrutando de los bienes. Y ahí es donde surge este concepto de la facenda, en español antiguo,
o lo que hoy decimos la hacienda. La hacienda son el conjunto de los bienes terrenales. ¿Cómo lograr esta correcta administración de los bienes de tal manera que represente una buena vida, una vida que dé gusto vivirla en esta instancia terrenal, pero que al mismo tiempo permita el desarrollo de las virtudes y alcance el paraíso? Y ese es el concepto, esa es la preocupación que va a tener don Juan Manuel, porque el libro que él escribe, el libro de los ejemplos, es un libro que tiene un fin muy específico. Estaba destinado a educar a los príncipes. Como nosotros vimos un poquito en el CID, se consideraba que educar al príncipe era educar al pueblo. Un buen príncipe iba a transmitir una buena educación al pueblo. Entonces, lo que intentaba con este libro, por eso crea estos dos personajes, el conde Lucanor y Patronio, su consejero, es decir, un miembro de la nobleza que es aconsejado acerca de esto, cómo vivir la vida de manera de disfrutarla y al mismo tiempo alcanzar el paraíso. Estas preocupaciones son las que él va a trasladar a sus ejemplos. No se llaman cuentos los del conde Lucanor y Patronio, se llaman ejemplos porque son narraciones ejemplares, es decir, que dan un modo de ser ejemplar, un modo de ser arquetípico que debe ser imitado por todos. El libro tiene 40 ejemplos, que nosotros le llamamos cuentos como sinónimos, que tienen toda la misma estructura. El conde Lucanor plantea un problema, hay un ejemplo que tiene que ver con ese problema que le cuenta Patronio, su consejero, se le explica cuál es la relación y después se establece una sentencia o moraleja. Esas son las 4 partes que reproducen todos los ejemplos. Todas las narraciones que cuenta Patronio provienen de esa gran biblioteca que había leído don Juan Manuel de su tío. Todas las enseñanzas que le deja Patronio tienen que ver con esta idea. Contemplar lo horizontal y lo vertical al mismo tiempo. Va con ese pensamiento. Y estos dos personajes representan la idea de educar al pueblo en estos valores que era el pensamiento del siglo XIV. Estas ideas de don Juan Manuel van a gestar un concepto, o mejor dicho, el concepto de 3 vidas, que va a ser fundamental durante todo el Renacimiento en adelante. Se va a desarrollar la idea de que el ser humano tiene 3 vidas. La vida terrenal, que es la vida que uno vive, es decir, la vida que se le ha dado. La vida eterna, que es después de la muerte, que puede ser el paraíso, el purgatorio, el infierno, en la cosmovisión cristiana. Y la vida de la fama, que es la memoria. Se va a conceptualizar de que uno deja una memoria de tal manera que puede ser inmortal, que siempre pueden recordarlo a uno, de buena manera o de mala manera. ¿Y por qué esto es importante con el pensamiento del siglo XIV? Porque de acuerdo a como uno viva, obtiene la vida eterna, pero también deja una fama, es decir, puede dejar una buena fama o una mala fama, y no solamente preocupa adquirir el paraíso y evitar el infierno. Preocupa también dejar una buena o una mala fama, porque la fama tiene que ver con esta cuestión horizontal. La fama son las personas que me recuerdan en este mundo, no en el mundo supranatural. Por lo tanto, tiene que ver a cómo yo traté al entorno, cómo me relacioné con los bienes y con las personas, logrando un equilibrio entre la avaricia y el despilfarre. Cómo yo traté a los demás al mismo tiempo que buscaba lo que yo quería, el antropocentrismo. Si se puede lograr un equilibrio entre estas dos cuestiones. Y aquí está el punto de cómo seremos recordados. Seré recordado como alguien justo, mis acciones fueron orientadas a la justicia. O seré recordado como alguien injusto o alguien imprudente si yo trataba de ser justo y quizás no lo fui.
Y de esa manera se va dañando a los pares, no solamente se daña la imagen hacia Dios. La imagen de la fama, ¿por qué puede crear España todos estos conceptos? Porque viene justamente de la idea del honor como la imagen hacia los demás y la imagen de la construcción de las acciones de uno mismo. Pero lo que se plantea acá en el siglo XIV es que estas tres cosas plantean estados de vida eterna, una vida más allá de la muerte, pero una vida que permanece entre las personas. Y es muy importante, por eso era la preocupación de don Juan Manuel de educar al príncipe, porque son conceptos importantes de interiorizarlos en la vida. Lo que decíamos con el Cid, puede gustarnos o no gustarnos la obra, pero de que tiene cosas que tenemos que aplicar, tiene cosas. Y si nosotros no podemos darnos cuenta de que estamos viendo o viviendo con personas con las mismas situaciones y las mismas actitudes que el siglo XI, entonces estamos cometiendo un error que en términos de don Juan Manuel sería, estamos desperdiciando todo lo que estamos aprendiendo en esta vida para vivir bien y disfrutarla y no caer en errores y no cometer errores por no querer atender. Entonces, era esa la preocupación de decir, bien, entonces, desde la educación, desde la lectura, podemos adquirir actitudes que nos permitan vivir bien aquí y después.